renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo? Renovarte, restaurarte, regenerarte, transformarte a un estilo de vida mejor, a principios morales, a principios éticos, a principios divinos. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo? Gloria a Dios, Dios te bendiga una vez más. Este es tu hermano Georgie Serrano, bendiciendo tu vida, bendiciendo tu congregación, bendiciendo tu familia, bendiciendo la iglesia del Señor. En este momento traemos una palabra revelada del Espíritu Santo, una palabra poderosa que te va a edificar, te va a levantar, te va a renovar, te va a restaurar y va a traer una renovación en tu entendimiento, en el espíritu de la mente. Y Dios, que es bueno y para siempre su misericordia, en el nombre de Yeshua, nos va a llenar de la sabiduría y del entendimiento para comprender sus caminos, su santa palabra. Así que la palabra está bendecida y bendecimos tu vida, tú que nos estás mirando a través de la televisión, escuchando a través de la radio o nos estás viendo a través de las redes sociales. Bendecimos el nombre del Señor, glorioso sea su nombre y su gracia y su misericordia que nos concede una vez más compartir su santa palabra. El tema de este día es el espíritu de orgullo. El orgullo es pecado. Escucha, el orgullo es pecado. La porción de las escrituras de este día está en el libro de Proverbios, capítulo 21, verso 4. Escucha lo que dice el predicador en esa porción. Dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. ¿Cuál es el tema? El orgullo es pecado. Y lo voy a volver a repetir: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados, son pecado. Y la palabra orgullo en el hebreo es sib o rahab. La palabra orgullo, eso quiere decir exceso extremo del concepto de sí mismo. Por eso el apóstol Pablo dice: nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, y piense de sí mismo con cordura. También dice que nos humillemos, que haya este sentir que hubo en Cristo Jesús, el que no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se humilló a lo sumo y estando en la condición de hombre, tomó forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La altivez de ojos, el orgullo de corazón y el pensamiento de impío son pecado. El orgullo es pecado. Y dentro de nuestras congregaciones, dentro de la iglesia, muchas veces no tenemos el discernimiento exacto para comprender el orgullo. Y es uno de los espíritus más destructores dentro de la iglesia, porque estos se meten al altar, estos se meten donde hay autoridad, donde hay gobierno, donde hay ministerio. Es más, uno de los tantos pecados que Satanás cometió antes de caer, cuando era el lucero hijo de la mañana, dice la escritura en el libro de Ezequiel capítulo 28, se enalteció tu corazón a causa de tu soberbia. ¿A quién le gusta la altivez? ¿A quién le gusta el orgullo, la arrogancia, la jactancia, la vanidad? Al diablo. El diablo desea adoración, el diablo desea admiración, al diablo le gusta la soberbia y el orgullo, porque es la naturaleza del demonio, ser venerado, adorado. Y
la vanidad, el predicador dijo vanidad de vanidades, la altivez, la arrogancia, el orgullo son pecados, la soberbia, el egocentrismo son pecados, y este es uno de los espíritus que ataca mayormente nuestros altares, nuestros ministros, la iglesia, la congregación. Escucha lo que dice la Escritura: el orgullo de corazón es pecado. Y voy a comenzar con el orgullo ministerial. Dice el diccionario de la lengua académica española, la Real Lengua Española, que la palabra orgullo es exceso de confianza, exceso de concepto elevado de sí mismo, provocado por una buena acción o una buena obra. Escucha, porque el orgullo está infiltrado. Hay que tener discernimiento para ver debajo del umbral y conocer la persona cuando se jacta en su corazón, cuando tiene jactancia, vanidad, arrogancia, orgullo de corazón, altivez de ojo, altivez de corazón, altivez de espíritu. Dice la Escritura que eso es abominación al Señor. Por ejemplo, una persona que no quiere recibir consejo, una persona que no quiere recibir amonestación, una persona que no quiere reconocer sus errores, es una persona que tiene soberbia oculta, orgullo oculto. Cuando Dios amonestó al sacerdote Elí, le mandó un profeta, y la palabra Elí quiere decir elevado, altivo. De ahí viene la palabra arrogante. Toda soberbia, altivez, vanagloria, orgullo, prepotencia, jactancia, vanidad. Entonces, dentro del ministerio, ¿qué fue lo que pasaba con el rey Saúl? ¿Qué fue lo que pasaba con el rey Saúl? Cuando Dios mandó a llamar a Saúl, Saúl estaba escondido en el bahaje y le derramaron el alabastro, le derramaron la vasijita de aceite y lo ungieron. Dice la Escritura que el rey Saúl sobrepasaba en hombro a todos los del pueblo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Él comenzó bien, él comenzó el ministerio bien, el reino bien. Dice la Escritura que Dios le daba victoria, y detrás de él iba siguiendo los pasos su hijo Jonatán. Pero dice primero de Samuel, capítulo 15, que Saúl se hizo un monumento, se le subió el egocentrismo, se le subió el orgullo, el ego. Y cuando usted sabe lo que es la palabra orgullo en hebreo, dice ir en contra. La palabra sí, o rahat, significa elevarse en contra, oponerse, ir en contra. Y esa palabra en hebreo es hasatán, adversario, contrincante, contrario, oponente. Cuando comienza el orgullo en una persona, cuando comienza a oponerse a la voluntad de Dios, cuando comienza a elevarse contra el mandato de Dios, contra la voluntad de Dios. Por eso Dios al soberbio lo resiste. Dice la carta de Santiago que Dios resiste al soberbio, pero da mayor gracia al humilde. Jesús lo dijo de esta manera en Mateo capítulo 11: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hallaréis descanso para vuestra alma. Jesús era manso y humilde de corazón. Era una persona sometida a la voluntad de Dios. Era un hijo entregado a la obediencia del Padre. Por eso la Escritura dice que orgullo de corazón es pecado, es pecado. Y esto es lo que pasa en muchos ministerios. Esto fue lo que pasó con Satanás y su caída.
Se elevó su corazón, se enalteció su corazón, te llenaste de soberbia y pecaste. Esto fue lo que pasó con el sacerdote Elí. Cuando el profeta lo llegó a amonestar, Elí dijo: Dios haga lo que bien le parezca. Total, él es Dios, y no quiso escuchar la voz de Dios. Y esto es lo que pasó con el rey Saúl. Se hizo un monumento, se le subió el egocentrismo, la arrogancia, se elevó su espíritu. Y esto es lo que pasa en muchas congregaciones, esto es lo que pasa en muchas iglesias, esto es lo que está pasando en muchos altares. La gente se llena de arrogancia, orgullo del talento, orgullo del ministerio, orgullo de la buena obra. Yo he escuchado incluso predicadores de reconocimiento internacional. Yo estoy orgulloso, muy orgulloso, sumamente orgulloso de la congregación, cuando el orgullo es pecado. La escritura lo dice, Proverbios 21:4. Y el orgullo es tener un concepto elevado de sí mismo. Puedes tener orgullo de la profecía, orgullo del talento. ¿Cuáles son uno de los ministerios más atacados? Los ministerios de alabanza. ¿Por qué? Porque Dios los viste de ornamentos sagrados, les da una unción, un embestimiento. Ellos mueven la presencia, la gloria. ¿Y qué es lo que pasa generalmente en los ministerios de alabanza? Comienza la altivez, comienza la soberbia, comienza la discrepancia, comienza la arrogancia, comienza la insujeción, comienza a elevarse el corazón y el espíritu del hombre. Cuando la escritura dice que es abominación para con el Señor el altivo de ojos, eso es el INRA. Dice la Biblia que Saúl comenzó a mirar con malos ojos a David, y que cuando él no podía vencer el gigante y Dios escogió al pequeñito de David y este venció al gigante, y se comenzó a cantar y a decir que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, dice la Biblia que Saúl desde aquella hora lo vio con malos ojos. Eso es lo que pasa. Por eso el Señor levanta ovejitas, levanta miembros de la congregación, y el ministro, el líder, el apóstol, el pastor, el profeta se llena de orgullo y comienza a aplacar el ministerio del otro, comienza a desplazarlo, comienza a minimizarlo, comienza a buscar argumentos para poder acusarle y condenarle, porque el orgullo trae envidia, y el diablo es envidioso. El demonio es envidioso, arrogante, altivo, soberbio. Por eso muchas veces el sentimiento y la expresión de un líder que tiene autoridad muchas veces es provocada, influenciada y generada por el espíritu de orgullo. ¿Cómo sé yo que un líder tiene orgullo? Cuando no tiene la mansedumbre y la humildad para reconocer su error, para reconocer que se ha equivocado, y para proceder con mansedumbre a humillarse y a pedir perdón. Por eso a un ministro le cuesta más pedir perdón. Por eso hay algunas ovejas que se le acercan y le dicen: pastor, perdóneme. Sí, Dios te bendiga y te perdone, te perdono. Y ellos no quieren reconocer sus errores por la altivez oculta, por la soberbia, el orgullo oculto que hay en el corazón. Pero qué ejemplo nos da Jesucristo. Pero qué humillación hace el Señor en San Juan capítulo 13, cuando el gran Dios, el creador, el maestro, dice que se quita el manto, toma el librillo o la vianda o palangana y toma la toalla, se ciñe la toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos. Y dice el Señor: ejemplo les he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Por eso, qué bueno es tener mansedumbre, humildad. Qué bueno es tener el manto de autoridad y saber la posición que uno tiene, quitarse el manto e ir a servir y lavar los pies de los discípulos.
¿Qué es lo que estaba haciendo el rey? ¿Qué es lo que estaba haciendo el creador? Estaba humillándose a lo sumo. Y eso que caminaban grandes trayectorias, pasaban por potreros, pasaban por calles, tanto que una costumbre en Israel era sacudirse el polvo de los pies en señal de contaminación, y practicar el lavatorio de pies era una señal de limpieza, de pureza y de humildad, de humillación. Y el Rey Eterno toma la vianda, la palangana o librillo, se ciñe la toalla y comienza a lavarle los pies a los discípulos. Pero él hace una acción antes, dice, se quita el manto. Y eso es lo que pasa con muchos líderes, eso es lo que pasa con muchos ministros. Tienen el manto de autoridad, tienen la unción, tienen ese manto de honra, de gloria, tienen ese investimiento, pero no saben cuándo reconocer su posición, tomar el manto y agarrar la toalla para mostrar el ministerio de servir, la mansedumbre, la humildad, el ministerio. Jesús dijo, ¿quién es mayor? Pues hágase vuestro siervo. El que quiera ser mayor será vuestro servidor. Y el gran Dios toma la toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos. Y eso es lo que no quieren hacer muchos líderes. El Señor, conociendo su posición como rey, como señor, como maestro, nos da un ejemplo para que tu líder puedas saber el momento en que tienes que quitarte el manto, aunque es la autoridad, aunque es la unción, aunque es y ser el mayor. ¿Quién es el mayor? El servidor. Y descender, humillarse y lavar los pies de los discípulos. ¿Por qué no pueden hacer mucho eso los líderes? Pues por el orgullo, el ego, porque les cuesta reconocer que se han equivocado. Tú puedes tener orgullo de la remodelación del templo, orgullo del canal de televisión, orgullo de la profecía, del don. ¿Por qué quieres aplacar a los profetas y el ministerio profético? ¿Por qué pones bozal al buey que trilla? Por tu ego, porque cuando se levanta un hermano menor con mayor unción, una oveja con mayor visión y revelación, muchas veces te cuesta reconocerle el ministerio y la gracia que Dios le ha dado y el talento que Dios te pone en tus manos dentro del ministerio para que tú lo catapultes y lo impulses para que sea mayor que ti. Pero el orgullo no te lo permite. La arrogancia, el ego, la soberbia no te lo permite. Cuando alguien predica mejor que ti, cuando alguien se hincha el orgullo, se hincha la envidia, sale a luz el ego y lo disfrazas con una actitud y una apariencia de piedad y comienzas a poner bozal al buey que trilla, comienzas a desplazar la oveja, comienzas a tener orgullo de la congregación, orgullo del ministerio, orgullo de la posición, de la autoridad, orgullo de la unción, del manto, orgullo de la profecía, orgullo del don, orgullo del templo, orgullo de la autoridad, cuando la autoridad que el Señor te ha dado es para edificación, no para destrucción. Y eso fue lo que quebrantó a Elí, al rey Saúl y al mismo querubín protector cuando estaba allá arriba. La soberbia y el orgullo, la altivez y la vanagloria, la vanidad y la jactancia, el egocentrismo. El orgullo es pecado. El orgullo es pecado y el orgullo endurece tanto que el Señor tiene que proceder a un proceso, a un trato para tratar con el corazón del orgulloso. ¿Qué dice el libro de Levíticos capítulo 26 verso 19? Levíticos 26, 19 dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como de bronce y vuestra tierra como de bronce, vuestro cielo como de hierro, vuestra tierra como de bronce.
y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Por eso dice la Escritura en la carta de Santiago, Dios resiste a los soberbios. Dios, y esa palabra resistir es poleo, quiere decir pelear, combatir. ¿A quién combate Dios? Al soberbio, al orgulloso, al altivo, al altanero, al arrogante, al egocentrista, al narcisista. ¿Por qué? Porque él es orgulloso, altivo, y dice ahí, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestros cielos como de hierro, y vuestra tierra como de bronce. Qué tremenda esta palabra, ¿no? ¿Qué es lo que hace Dios con el orgulloso? Comienza a tratarlo de una manera material, económica, alimenticia. Comienza Dios a permitir ciertos procesos en la vida de él para tratarle el orgullo, la arrogancia y la altivez, y comienza a quebrantarlo, y al orgulloso se le cierran los cielos y se le cierra la tierra, se le pone el cielo como de hierro y camina debajo de cielos cerrados, y se le pone la tierra como de bronce. Puro juicio, hermano, pura dureza. ¡Qué tremendo! El rey Saúl, aunque era ungido y estaba puesto por rey en el trono, ya había sido desechado por Dios por causa del egocentrismo, por causa del orgullo, la altivez, la soberbia. ¿Y qué es lo que hace el orgullo, la altivez y la soberbia? Revela a la persona, lo lleva a la rebelión, y dice la Escritura que Saúl desobedeció el mandato del Señor y no destruyó a Amalek. Porque eso es lo que hace. Eso es lo que hace el orgullo. Endurece el espíritu, endurece el corazón, endurece la vida del hombre, la voluntad, la cerviz. Y el hombre comienza a levantarse en contra, a ir en contra de Dios, en contra del mandamiento, de la palabra, en contra de la voluntad de Dios. Y te lo voy a mostrar por la Escritura en el libro de Daniel, capítulo 5, verso 20. Dice la Escritura ahí, cuando el rey Belsasar está haciendo un gran banquete y manda a traer los utensilios del templo del Señor y comienza a beber con ellos, y comienza a salir una escritura en la pared y le dicen, tu reino ha sido pesado en balanzas, ha sido hallado falto, y no hay quien interprete la escritura, Menel, Tekel, Uparsin. Pero mandan a llamar a Daniel, y escucha el consejo de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 5, verso 20, dice así, en el libro de Daniel, capítulo 5, verso 18 al 20, dice así, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas, temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberdeció y su espíritu se endureció en su orgullo, Daniel 5:20, más cuando su corazón se ensoberdeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. ¿Qué es lo que hace el espíritu de orgullo? Te quita la autoridad, te roba la autoridad. ¿Qué es lo que hace el espíritu de orgullo? Te depone del trono. ¿Qué es lo que hace el espíritu de orgullo? Te despoja de la gloria, de la unción, de las señales, de las maravillas, del talento, y comienzas a tener un proceso de Dios, un quebrantamiento, para que el Señor pueda renovarte y restaurarte, y que tú puedas aprender humildad, mansedumbre, y que seas dócil, que seas dispuesto, que seas entregado
a la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que hace el espíritu de orgullo? Te endurece la cerviz, la voluntad, el corazón. ¿Por qué? Porque al líder, porque al ministro le cuesta pedir perdón. Porque la autoridad que él tiene le ha elevado el ego, la arrogancia, y lo ha llenado de altivez y de orgullo, que no puede humillarse para reconocer su mala conducta, su mala acción, su mal proceder, y él pueda pedir perdón y humillarse. Entonces viene el Señor y tiene que tratar, lo depone del trono, lo depone del ministerio. ¿Y qué es lo que dice la Escritura en el libro de Proverbios? Que antes de la caída está la altivez de espíritu, está la altivez de corazón. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. El hombre se ensoberdece. ¿No recuerdas de dónde te sacó el Señor? ¿No recuerdas lo que te perdonó el Señor? ¿No recuerdas cómo el Señor te llamó a casi todos nosotros? A todos, porque todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria del Señor. Nos ha sacado el Señor de las tinieblas, del pecado, de la inmoralidad, de la inmundicia. Nos ha sacado de la suciedad. Pero en el proceso y en el caminar cristiano se te ha olvidado la gracia, la misericordia y la piedad que Dios ha hecho contigo. Y ahora te cuesta reconocer y recibir corrección, recibir amonestación y consejo por causa de tu arrogancia, tu ego y tu orgullo, que no te dejan ver más allá de la piedad, la gracia y la misericordia. Por eso algunos líderes dentro de la congregación aplacan los otros ministerios que se vienen levantando con unción, con poder y con revelación, que es lo que dice la Escritura. Dice el libro de Isaías, capítulo 25, verso 5, como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Por eso la gente comienza a marchitarse, a secarse. Por eso se detiene la semilla, la prosperidad, la bendición, las riquezas, porque el corazón del hombre se eleva. Orgullo del materialismo, orgullo de la economía, orgullo del ministerio, orgullo de la empresa, orgullo del talento, orgullo del trabajo, orgullo de la posición, orgullo que se te mete y después dices: Señor, ¿por qué me haces esto? Porque no veo bendición. Yo diezmo, yo siembro por vuestro orgullo. Por eso dice la Escritura, como el calor en lugar seco. No hay prosperidad, no comienzas a ser fructífero, se detiene la bendición. ¿Por qué? Porque es como orgullo. Así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. ¿Te engrandeció el Señor? Pues sé humilde. Adora al Señor, dale la gloria al Señor, porque el día que bajes del púlpito y te digan: hermano, qué fabuloso mensaje, qué extraordinario mensaje, ese día fracasaste. ¿Por qué? Porque la gloria se la tiene que llevar el único que se merece honra y gloria y majestad. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 5 que no se halló ningún digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella. Pero hubo uno, el Hijo Santo de Dios, hubo uno, el Mesías, el ungido, el justo de Dios. Dice la Biblia que Juan lloraba en Apocalipsis 5 porque no se había hallado ni uno digno de tomar el libro y de abrir su sello, de acercarse al Dios vivo, a la majestad, ni siquiera de mirarlo. Y le dijo uno de los ancianos, de los reyes y sacerdotes: no llores más, porque he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David,
el linaje de David, el descendiente de David, el prometido a David, ha vencido, es digno y ha vencido para tomar el libro y abrir sus sellos. ¿Quién es el único digno? Yeshua. ¿Quién es el único digno? Jesús. ¿Quién es el único glorioso? Jesús. ¿Quién es el que merece adoración? El que merece que te humille, que nos postremos, que nos arrodillemos, que nos dobleguemos. Jesús, Jesús, porque en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría. En Él están las promesas de Dios. En Él está la redención. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Nadie llega al Padre si no es por Él. Él es la vid verdadera. Él es el buen pastor. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el gran yo soy, Yeshua. Yeshua es el único digno. Acuérdate de eso. ¿Quién te dio el Espíritu Santo? Jesús. ¿Quién te dio el don de lengua? Jesús. ¿Quién te dio el ministerio? Jesús. ¿Quién te otorgó la gracia, el favor, la salvación? Jesús. ¿Y por qué te has elevado? ¿Por qué te has vuelto arrogante como si no hubieses recibido nada? Dice la carta a los Corintios que te jactas. ¿Por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? Si Él es el que nos ha dado la vida. Él es el que nos ha dado la unción. Él es el santo, Él es el justo. Puedes tener orgullo de la buena obra, de la obra social. Puedes tener orgullo del ministerio. Puedes tener orgullo del canto, del talento, de la voz. Puedes tener orgullo de la profecía, de la visión. Orgullo del conocimiento, de la sabiduría. Puedes llenarte de orgullo y echar por tierra la gloria, el trono y el ministerio que Él te ha regalado, que Él te ha otorgado. Tienes que reconocer esto. Tú sabes cómo hay orgullo dentro de los matrimonios cristianos. Orgullo, machismo, prepotencia, jactancia, arrogancia, orgullo del proveedor, porque el hombre se vuelve machista, se vuelve un dictador, porque él es el que trae el alimento, el dinero, la economía a la casa, a la vivienda, y por eso la mujer es humillada, pisoteada. La mujer dice que es puesta debajo del hombro. Eso es lo que pasó con Job. 3 cosas trató Dios con Job que puede estar tratando contigo. Dios trató con Job la autosuficiencia. Y Dios le enseñó a depender de Él y no de sus capacidades, porque Job era más rico que todos en el oriente. La autosuficiencia. ¿Qué otra cosa trató Dios con Job? La autojustificación. ¿Por qué? Porque Job se miraba a sí mismo más justo que Dios. Tú has hecho una buena obra, tú has servido, has orado por los enfermos y han sanado, tú has bendecido a personas, eres columna económica, ministerialmente hablando, materialmente hablando, en el ministerio, pero eso no te tiene que elevar el corazón y hacerte sentir altivo, arrogante, prepotente, violento. ¿Qué tenía Nabucodonosor? Todos los reinos y la gloria que Dios le había dado, pero con esa grandeza dice que se ensoberdeció su corazón y su espíritu se endureció en su orgullo. Por eso puedes tener orgullo en el ministerio, orgullo en el matrimonio. ¿Por qué Dios trata a una mujer y la mete en un proceso donde tiene que ser humillada, rebajada, donde tiene que ser quebrantada por causa del orgullo, de la insujeción, de la desobediencia, de la rebeldía, de la altanería, de la arrogancia? Por eso muchas mujeres cristianas están siendo quebrantadas por causa del orgullo. Pero cuando cedas tu voluntad, cuando comiences a obedecer, cuando tú te rindas al Señor, cuando tú entregues tu corazón, cuando entregues toda área al Espíritu Santo, vas a comenzar a ver la respuesta, el renuevo, a reverdecer, a prosperar, porque el Señor tiene que tratar a algunos en el orgullo, tanto que no tienen ni siquiera un bocado como llevarse a la boca por vuestro orgullo. Por eso
eso la tierra será como calor de tierra seca. ¿Me hago entender? Entrégale tus áreas al Espíritu Santo. ¿Por qué no quieres seguir con ese esposo? Porque no puedes perdonar. Porque tu orgullo no te deja ver la piedad, la misericordia, la benignidad, la gracia, la mansedumbre. Y tu oración se ha convertido en un reclamo, una queja y una murmuración contra Dios. ¿Y qué es lo que dice? Ya no quiero estar con ese hombre porque no puedes perdonar. Y Dios ha tenido que tratarte en el orgullo, en el ego, como trató a Job, con la autosuficiencia, con la autodependencia y con la autojustificación. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Job? Lo humilló. ¿Y por qué Dios le habló del Leviatán? Porque era el rey de los soberbios. ¿Quién es el rey de los altivos, de los arrogantes, de los soberbios, de los engreídos? ¿Quién es el rey de los soberbios, vanidosos, jactanciosos, ególatras, egocentristas, narcisistas? ¿Quién es el rey de ellos? Leviatán. Leviatán es el espíritu que hace endurecer. Por eso Dios le dice: yo no voy a callar acerca de sus miembros. Sus miembros están endurecidos. Escúchame, los miembros del cuerpo de Cristo sabemos perdonar, sabemos reconocer, sabemos humillarnos, sabemos entrar en mansedumbre y reconocer nuestros errores, nuestras faltas y nuestros pecados, y humillarnos y pedir perdón. Los miembros del cuerpo de Cristo. Pero los miembros de Leviatán, dice Dios: no callaré acerca de sus miembros. Job capítulo 41. Todos sus miembros están endurecidos. ¿Quién es el rey de los soberbios? Leviatán. ¿Quién es el rey de los soberbios? El Leviatán de las aguas, el demonio de los impíos, el demonio de los orgullosos, el espíritu maligno de los soberbios, altivos, altaneros, prepotentes, jactanciosos, vanidosos, ególatras, egocentristas, el altivo de ojos, el altivo del corazón, el altivo de espíritu, el orgulloso del talento, del don, el orgulloso del ministerio, el orgulloso del altar, de la predicación, el orgulloso del conocimiento. ¿Quién es el rey de los soberbios? Leviatán. Por eso aún estás oyendo esta palabra y puedes estar hasta molesto y disgustado conmigo, porque el Señor me mandó a profetizarte que tienes que revestirte de humildad, como dice la carta de los Colosenses: revestidos de humildad, que nos vistamos de mansedumbre, que tengamos la gracia. Y escúchame, ser revestido de humildad, tener mansedumbre, no es andar como Robocop. No, eso es apariencia de piedad. Ser humilde es estar sujeto a la voluntad de Dios, del Espíritu Santo, de la palabra. Reconocer que uno tiene que obedecer y hacer la voluntad de Dios. Ser humilde no es andar todo el día con la Biblia debajo del brazo, todo callado. Eso no es humildad. Humildad es estar sometido a la palabra, estar obediente a la palabra, estar dócil, reconocer, recibir la palabra, el consejo de Dios, recibir el Espíritu Santo, la guianza, y hacer su voluntad. Por eso Jesús se humilló a lo sumo, y estando en esa condición de hombre, dice que tomó forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué no puedes morir en la cruz? Pues porque te levantas en contra y no quieres hacer la voluntad de Dios. No es fácil, porque pasar eso que Getsemaní, dice la Escritura: Señor, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y pasó toda la noche orando, y oró 3 veces de la misma manera, hasta que rindió el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Orgullo material, económico, empresarial, orgullo del título,
orgullo del oficio, orgullo del taller, orgullo de la empresa, orgullo del vehículo. ¿Cómo era que orabas antes? Señor, dame un carro, dame un vehículo, yo lo pacto, yo lo bendigo, yo lo declaro. Y todo eso está bien, no me malinterpretes, pero ahora que tienes el vehículo, Señor, dame un teléfono. Y yo quiero, y algunos predicadores dicen, y pídaselo con detalle, con color, especifique, y reciben la respuesta. Y ahora que tienes el teléfono, altiva, soberbia, engreída, vanidosa, altanera. Dios conoce tu corazón y sabes cuando estás haciendo un gesto y aunque no se mire superficialmente, externamente, Dios sabe cómo andas con el orgullo por dentro. Por dentro. Porque el orgullo es por dentro, la altivez es por dentro, la arrogancia es por dentro. Te dije, esta palabra te va a edificar, te va a renovar, te va a liberar, te va a restaurar. Tú te vas a revestir de humildad, tú vas a aprender a reconocer y a recibir amonestación del pequeño, porque Dios de los niños y de los que maman, Él perfecciona la alabanza de los pequeñitos. Él fundó la fortaleza, por eso el ministro, profeta, apóstol o pastor le